La alarmante advertencia del nuevo orden mundial en 2023. ¿Qué nos deparan estos años de crisis? Recordemos que en 2020 fue la pandemia, 2021 cadena de suministros, 2022 guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué nos deparará 2023? 2024, 2025, esto lo veremos en el video de hoy y si te quedas hasta el final, pero solo si te quedas hasta el final, voy a mencionarte país por país y zona por zona cómo está la situación de la crisis mundial. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. El riesgo de una recesión mundial en 2023 aumenta en medio de alzas simultáneas de las tasas de interés. Cuando los bancos centrales de todo el mundo aumentan simultáneamente las tasas de intereses para responder a la inflación, el mundo podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en 2023 y además una serie de crisis financieras en los que los mercados emergentes y las economías en desarrollo que podría causar estragos a nivel mundial. Los bancos centrales de todo el mundo han estado subiendo las tasas de intereses este año con un grado de sincronización no visto en las últimas 5 décadas, una tendencia que probablemente continuará hasta bien entrando el próximo año. De acuerdo con el informe, sin embargo, es posible que la trayectoria prevista en la actualidad de los aumentos de las tasas de intereses y de otras medidas de política no sean suficientes para reducir la inflación mundial a los niveles registrados antes de la pandemia. Los inversionistas esperan que los bancos centrales aumenten las tasas de política monetaria mundial hasta casi un 4% de aquí a 2023, finales de 2023, una cifra que representa un aumento de más de 2 puntos porcentuales por sobre el promedio de 2021. En el estudio se plantea que a menos que las disrupciones en el suministro y las presiones del mercado laboral disminuyan, esos aumentos de tasas podrían dejar la tasa de inflación básica mundial sin incluir la energía alrededor del 5% en este 2023, casi el doble del promedio quinquenal antes de la pandemia. Nos dice, el crecimiento mundial se está desacelerando de manera abrupta y es probable que se produzca una mayor desaceleración a medida que más países entren en recesión. Me preocupa profundamente que estas tendencias persistan con consecuencias duraderas que son devastadoras para las personas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, dice David Malpass, presidente del Grupo del Banco Mundial. Para lograr tasas de inflación bajas, estabilidad monetaria y un crecimiento más rápido, los responsables de formular políticas podrían trasladar el foco de atención desde la reducción del consumo hacia el aumento de la producción. Las políticas deberían apuntar a generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y la asignación de capital, que son fundamentales para el crecimiento y la reducción de la pobreza. La experiencia de la década de 1970, las respuestas políticas a la recesión mundial de 1975, el periodo posterior de esta inflación y la recesión mundial de 1982 ilustran el riesgo de permitir que la inflación se mantenga elevada durante mucho tiempo mientras el crecimiento es débil. La recesión mundial de 1982 coincidió con la segunda tasa de incremento más baja en las economías de desarrollo de las últimas 5 décadas, solo superada por el año 2020. Provocó más de 20 crisis de deuda y con posterioridad se produjo una década de crecimiento perdido en muchas economías en desarrollo. Por supuesto, el tema de la inflación es algo bastante duro de ver en economías en desarrollo, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Por ejemplo, Turquía registró una inflación de más del 80% en 2022. A pesar de esto, tuvo terremotos, tuvo una crisis, más de 40.000 personas fallecidas, un desastre total, lamentablemente. Esta situación solo hace empeorar la economía del país. Además, por ejemplo, en el Reino Unido llegó a estar en más del 10% el tema de la inflación y en varios países registró un aumento demasiado alto que hasta causó problemas sociales y la mayoría de los países está tratando de hacer malabares con sus economías para que no ocurra esto. En muchos países hubo subsidio de gasolina. Eso quiere decir que el gobierno se encarga de pagar el exceso del incremento, por ejemplo, de estos carburantes o del precio de la energía. Pero eso no quiere decir que se inventen dinero. Entonces sacan de las reservas y se arma un techo de deuda bastante complicado, como por ejemplo el que tiene ahora mismo Estados Unidos. Como te quedaste hasta el final, te voy a comentar cómo está Estados Unidos, China, Europa, Asia, Rusia, Occidente. Y vamos a ver punto por punto cómo se están comportando las economías este 2023. No sin antes pedirte que si te está gustando el contenido y finanzas personales y bolsa de valores
son dos temas que te interesan, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que saque. Europa afronta un año determinante a nivel interno con la guerra de Ucrania y la crisis económica y energética de fondo. La Unión Europea, por ejemplo, seguirá concentrada en alcanzar la autonomía estratégica, con especial énfasis en reducir la dependencia energética y en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Tensiones internas, por ejemplo, tiene un pulso con Hungría, fractura del eje franco-alemán y Qatar Gate. Las elecciones cruciales, por ejemplo, tenemos en Polonia, votaciones también en España, Reino Unido o Grecia y conflictos territoriales en Egeo y los Balcanes. En América Latina, el supuesto giro a la izquierda de América Latina esconde una grave polarización y el auge de la extrema derecha, espoleadas por la pobreza y la inflación. Tiene una creciente polarización que se manifiesta en los primeros meses de Lula en Brasil, en Perú por ejemplo, en la Constituyente de Chile o en las elecciones de Argentina. La crisis económica agravada por la inflación y la revalorización del dólar es otro punto. El Salvador podría caer en impago y millones de latinoamericanos seguirán migrando. Las buenas noticias, ¿cuáles son? Normalizaciones de Venezuela en el escenario internacional por la crisis energética y negociaciones de paz en Colombia. ¿Cómo está la situación en África subsahariana? África se enfrenta este año a 10 elecciones presidenciales con varios conflictos por cerrar, una crisis de deuda en el horizonte y socios geopolíticos cambiantes. ¿Cómo está China? En China, Xi Jinping inaugurará su tercer mandato y se enfrentará a grandes retos económicos, sanitarios y de política exterior. La batalla por la recuperación económica, con un fin gradual de la política de pandemia de cero COVID y más flexibilidad gubernamental, son cosas que debemos ver este 2023. Su rivalidad geopolítica con Estados Unidos, por otra parte, centrada en el plano tecnológico, y la securitización de la economía son puntos a tener en cuenta. La presión sobre Taiwán se mantendrá, pero no habrá invasión. Eso esperemos. Para terminar, ¿cómo está Estados Unidos? Estados Unidos, con ventaja en el escenario internacional, se verá lastrada por crecientes divisiones internas. Los republicanos y demócratas miran a las elecciones presidenciales de 2024. Donald Trump no tiene fácil la candidatura y Biden confirmará si se presenta a la reelección. Washington abraza el proteccionismo industrial en medio de grandes divisiones políticas y fricciones con la Unión Europea. La guerra tecnológica con China continuará y agravado por la militarización de Asia. Estos son puntos bastante interesantes. Tenía muy pendiente hacer este video. Por supuesto, en el anterior o en uno de los anteriores videos mencioné efectivamente que iba a hacer punto por punto cómo está la situación. Me falta desglosar un poco más de país por país, pero yo creo que en las regiones he cumplido. Así que espero que me regalen su like por eso y conmigo sería hasta el día de mañana. No sin antes invitarlos a que si les agrada mi contenido se suscriban al canal, dejen su bonito like y que sepan que tenemos también, y si quieren aprender a invertir en bolsa de valores, cursos básicos, listas de reproducción en el canal. Tenemos el vocabulario de bolsa de valores, curso básico y curso intermedio para que aprendan a invertir de 0 a 100 en bolsa, y también tenemos curso de finanzas personales y audiolibros, así que no hay pierde en el canal. Y por si fuera poco, estamos de lunes a sábado 10:30 hora de Nueva York a la apertura de bolsa, revisando las noticias más importantes del día y además acciones en bolsa, las más importantes y las que hacen los mayores movimientos. Si todo lo que te acabo de mencionar son temas de tu interés, por favor suscríbete al canal y dale un puñete en la cara a este tipo. Suscríbete aquí. Por acá te dejo esa lista de reproducción que te mencionaba para que aprendas a invertir en bolsa, y aquí un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy. Que tengan un reparador descanso, un grandioso día. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.